secretario que ha vuelto de una larga recuperación. Le deseamos salud y un buen año 2020, don Ignacio. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la salud quedé medio golpeado, pero bien. Muchas gracias, muchas gracias. Señor presidente, hoy día, no tenemos cuenta en este momento. Tenemos en la tabla el inicio del estudio en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación, y que está asignado con el boletín número 13.233-07. Señor presidente, este proyecto de ley cumple su primer trámite constitucional en la corporación y se inició en moción de los honorables senadores, señor presidente, Felipe Jarboe y la señora Jimena Rincón. Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 29 de enero de este año, disponiéndose su estudio por nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Cabe mencionar que esta iniciativa legal debe ser discutida o debería ser discutida solo en general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación. En el marco de una revisión del catálogo de delitos en que se afectan bienes jurídicos relativos a delitos económicos y los alcances de su punibilidad, este proyecto busca aumentar las penas tratándose de aquellos delitos económicos establecidos en el Código Penal y en distintas leyes especiales con grave trascendencia en la vida social, así como autorizar la utilización de técnicas especiales de investigación para los ilícitos de esta índole y ampliar el plazo para el recurso de nulidad en este ámbito. Estos propósitos se pretenden cumplir mediante 6 artículos permanentes que introducen diversas enmiendas en el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley sobre Mercado de Valores, la Ley sobre Cobranza Judicial de Cotizaciones, el Decreto Ley número 211 de 1973 que fija normas para la defensa de la libre competencia y la Ley General de Bancos, señor presidente. Con motivo de la fundamentación de este proyecto, los autores sostienen que resultaría imprescindible perfeccionar los tipos penales de que se trata y dotar de mayores herramientas investigativas al Ministerio Público para enfrentar de manera eficaz este tipo de delitos. En este sentido, recuerda a los autores, el análisis en materia de lavado de activos sería indiciario de la relevancia de técnicas especiales de investigación en estos ámbitos. De ahí es que, arguye los autores, para hacerse cargo de los delitos económicos se requeriría enfocar la regulación en 2 ámbitos. En primer lugar, mediante una respuesta enérgica ante los abusos económicos que lesionan el bien jurídico tutelado y donde las víctimas están indefensas. Y en segundo lugar, eliminando espacios de impunidad y de inequidad en la persecución penal de estos ilícitos. Señor presidente, este proyecto de ley no tiene urgencia. Muy bien, muchas gracias, secretario. Damos la bienvenida en primer lugar al señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, muy bienvenido, por cierto, acompañado también del director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, más conocida como ULDECO, don Mauricio Fernández y don Andrés Salazar, abogado también de la misma unidad. Ya damos, por cierto, la bienvenida al señor subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, a quienes agradecemos la presencia. Bien, bueno, para referirse a este proyecto, en primer lugar damos la palabra al señor fiscal nacional, don Jorge Abbott. Bienvenido, señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo también a los demás integrantes de esta comisión. Agradecemos muy sinceramente la invitación que se nos ha formulado en esta ocasión y particularmente para tratar un tema que para el Ministerio Público es de especial importancia. Desde hace ya bastante tiempo, ya que el Ministerio Público ha instado por modificaciones legales que permitan hacer una investigación y persecución penal eficaz, especialmente en lo que dice relación con los delitos económicos, los delitos denominados de cuello y corbata, como señala el propio ya proyecto de ley. Estamos en este momento saliendo de una experiencia no muy feliz en materia de investigación y persecución penal, de funcionamiento particularmente del mercado de valores, en el denominado caso Cascada, en que en un segundo juicio ya se ha absuelto al acusado en esta causa, ya por mayoría de votos, y lo que ha significado que dentro de nuestro sistema se produzca una paradoja que no nos deja de llamar la atención, ya que 2 tribunales
integrado cada uno de ellos por 3 jueces, es decir, un total de 6 jueces. 4 de los jueces estuvieron por condenar y solo 2 por absolver, y finalmente ya el Ministerio Público no ha tenido la posibilidad de ir de nulidad, de recurrir de nulidad del segundo fallo por la disposición del Código Procesal Penal que solo le permite esa posibilidad al imputado. Pareciera que en algún minuto debiera revisarse, si bien compartimos plenamente el principio de favorecer ya al acusado, ya pensamos que debe serlo cuando existe ya igualdad, ¿no es cierto?, en términos de pronunciamiento de los tribunales. Pero aquí tenemos 4 jueces que han estimado que una persona ha tenido que un hecho, ha existido un hecho delictual y ha tenido una participación, una persona determinada, y al final del día solo nos ha quedado presentar un recurso de queja, que lo hemos hecho en los últimos días. Pero bueno, en fin, ya volviendo después de esta catarsis, pequeña catarsis, ¿ya? Porque ha sido realmente un juicio muy largo. Hemos estado más de 2 años ya en ese juicio. Así que, y además que pensamos que era una investigación que da una clara señal al mercado ya en términos de lo reprochable que resulta su manipulación. Pero bueno, en fin. En términos de este proyecto de ley que se nos invita a opinar, nos parece relevante el aumento de penas que trae aparejado respecto de una serie de delitos cuya pena, sin duda, comparándola con penas que hoy por hoy tienen otros delitos, particularmente delitos contra la propiedad, no tienen, ¿no es cierto?, una equivalencia que es necesario, por cierto, mejorar y superar. Y también nos parece particularmente relevante la posibilidad de entregar al Ministerio Público y a las policías herramientas, ¿no es cierto?, ya de investigación moderna y eficiente, particularmente tratándose de investigaciones que son particularmente complejas, donde la prueba directa es difícil de poder obtener, y es importante ya poder contar con agentes, ¿no es cierto?, reveladores, agentes encubiertos que puedan participar ya en los procesos en los cuales se llevan adelante estas infracciones de orden legal, que tienen aparejada una pena ya por su disvalor social. También nos parece muy relevante este proyecto, atendida a la oportunidad que estamos viviendo como país. Hoy día la sociedad está esperando ya una respuesta clara en términos de lograr mayores niveles de igualdad. Y efectivamente, en lo que dice relación con la infracción penal de ciertas áreas ya de nuestra vida cotidiana, encontramos que el reproche penal es bastante menos intenso respecto de algunas conductas que son particularmente graves, mucho más graves a veces, ¿no es cierto?, aquellas conductas que históricamente han sido ya castigadas por nuestro Código Penal y por las leyes especiales. Hoy el funcionamiento ya del mercado, que es la opción que nos hemos dado como sociedad para distribuir, ¿no es cierto?, los bienes y servicios en nuestro país, requieren una protección especial, y esa protección especial significa una fuerte sanción a quienes incurran en infracción a las normas que funcionan, en virtud de la cual funciona adecuadamente ya el mercado, porque es ese precisamente el espacio, ¿no es cierto?, que en definitiva hace que esta sociedad sea más o menos justa, ¿ya? Y que es lo que hoy día la población la ciudadanía está percibiendo como una sociedad en la cual existen ya brechas importantes en términos ya de igualdad ante la ley frente a hechos que constituyen infracción a bienes jurídicos relevantes. Ya no solo es un bien jurídico relevante, ¿no es cierto?, la propiedad, como lo fue históricamente al inicio, al dictarse el Código Penal, sino que hoy día hay otros instrumentos de la vida social que requieren una protección mayor y una sanción mayor a quienes infringen, ¿no es cierto?, ya aquellas normas. Como lo señalaba, también, ¿no es cierto?, es importante, y la doctrina también así lo ha señalado, ¿no es cierto?, es el tener
los instrumentos adecuados, los órganos de investigación y de persecución penal para poder hacer una adecuada investigación penal. En lo que dice relación con las penas privativas de derechos que se incorporan ya dentro del proyecto, también destacamos la importancia de las mismas. ¿Ya? Es decir, hay que aumentar el catálogo de penas privativas, ¿no es cierto?, particularmente ya a personas que han cometido ciertos ilícitos que deben traer como consecuencia que esas personas no puedan seguir desarrollando ciertos roles que han desarrollado hasta el momento, ¿no es cierto?, de cometer ese ilícito y ser condenados por los mismos. No es posible, digamos, que administradores, que operadores, ¿no es cierto?, del sistema ya puedan seguir operando sin que exista una reacción por parte ya de la legislación en términos de inhibirlos, de que ellos puedan seguir participando, y por eso nos parece ya interesante esta ampliación de estas penas privativas, ¿no es cierto?, de derecho. Otro tanto también, ¿no es cierto?, ya las agravantes que se plantean en el proyecto, creemos como Ministerio Público son importantes al momento de determinar la pena, puesto que dice en relación con formas especiales de conducta que en definitiva deben tener una sanción ya agravada, y por eso también vemos con beneplácito, digamos, vemos con satisfacción que este proyecto de ley incorpore esas agravantes. Ya nos parece también interesante el que se dote al Ministerio Público de acción penal en lo que dice relación con los delitos concursales. Ha sido una vieja aspiración del Ministerio Público el tener acción ya penal en materia de otros delitos, como ya en materia de colusión, en materia de delitos tributarios, porque pensamos que cuando estas acciones quedan en el ámbito administrativo como una cuestión, ¿no es cierto?, de carácter previa, finalmente hay ámbitos que hacen, ¿no es cierto?, que la solución al conflicto penal tenga una lógica distinta para el ciudadano común y corriente que aquellos que están, ¿no es cierto?, ya desarrollando ciertas actividades especiales que tienen ya una fiscalización distinta, y eso afecta, pensamos, ¿no es cierto?, la igualdad ante la ley, y así lo hemos planteado ante esta comisión, también ante, ¿no es cierto?, ya la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Por otro lado, también destacamos y rescatamos en este proyecto el limitar la extensión ya de la responsabilidad penal, ya en tanto ya en lo que dice relación con la delación respecto de las personas que se delaten ante la Fiscalía Nacional Económica. No hay dentro de nuestro sistema penal y nuestro sistema procesal ninguna figura respecto de ningún otro delito, de ningún otro tipo de delito que lleve el tema de la delación a los extremos ya que actualmente ya se están llevando en la legislación actual, el solo hecho de delatarse. Y hemos visto en la práctica, ¿no es cierto?, cómo ha funcionado la delación compensada, que al final del día ya resulta un buen negocio, ya, particularmente en materia de colusión, ya, puesto que los beneficios que obtienen las personas que operan, ¿no es cierto?, concertadamente para ya coludirse en un mercado determinado son mucho mayores, digamos, que los costos que tienen que afrontar, sobre todo si se trata de la persona ya que termina delatándose ante la Fiscalía Nacional Económica. Es decir, los costos que deben pagar son, ya, según lo que han calculado los especialistas, ya el 10%, un poco más del 10% de las utilidades que han obtenido con sus propias conductas. Por eso nos parece importante limitar esa exención ya en términos que no sea absoluta. Reitero también, ya, como les señalaba anteriormente, ya el incorporar las herramientas, digamos, especiales de investigación. Ahora, presidente, la verdad es que nosotros
esperaríamos ya que en el transcurso de la discusión de este proyecto de ley pudiera avanzarse hacia el perfeccionamiento del delitos relacionados con el mercado de seguros, donde vemos, digamos, que hay vacíos y zonas bastante grises y opacas, ya en las cuales, sin duda, la necesidad de la posibilidad de un reproche penal intenso ya se hace necesario, atendido, digamos, ¿no es cierto?, el mercado cada vez más amplio en esa materia. También la ampliación del círculo destinatario del delito de corrupción entre particulares, que hoy día se encuentra absolutamente restringido. Vemos que es una buena posibilidad de ampliar, digamos, ya ese círculo de destinatario. Otro tema, señor presidente, y por cierto, en medio a los señores senadores de la comisión, que nos preocupa es la extensión ya del secreto bancario. En este país seguimos con un secreto bancario absolutamente extremo que en definitiva dificulta las investigaciones penales, dificulta también la entrega de información ya para poder llevar adelante las investigaciones que afectan ya el mercado de la actividad bancaria, y no solo la actividad bancaria, sino también, ¿no es cierto?, la actividad que llevan adelante ya los particulares, la falta de reportabilidad que tiene actualmente hoy día el sistema bancario ya nos resulta preocupante, particularmente en lo que dice relación con la información, en lo que dice relación con las acreencias, ¿no es cierto?, que tienen dichos bancos, que finalmente la superintendencia, ¿no es cierto?, de banco, una institución bastante particular, digamos, que está constituida, digamos, por los propios bancos, ¿sí? Ya hemos tenido ahí siempre alguna dificultad para acceder a la información necesaria para la investigación penal. También pensamos que es una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos perfeccionar la interacción interinstitucional entre las diferentes agencias estatales que hacemos investigación en materia de delito económico. Hoy por hoy ya tenemos buena experiencia ya en materia de equipos conjuntos de investigación, particularmente con la Contraloría General de la República. Pensamos que no podría ser distinto con otras agencias, ¿no es cierto?, del Estado, como la Fiscalía Nacional Económica, como la Comisión de Mercado Financiero, donde perfectamente ya estableciendo mecanismos fluidos de coordinación podríamos nosotros hacer investigaciones más eficientes, más oportunas en esta materia. También nos parece que puede ser la oportunidad de modernizar la herramienta, ¿no es cierto?, denominada la historia ficticia respecto de los agentes, ¿no es cierto?, ya encubiertos, en términos tales que hoy día ya la historia ficticia solamente dice relación con ya en la creación de una identidad en el registro civil. Y cuando se trata, por ejemplo, de algún agente ya encubierto que deba participar dentro del mercado de valores, tenga que participar dentro del mercado, necesita tener una historia ficticia también, ¿no es cierto?, como agente del mercado, por ejemplo, u otras condiciones que le permitan, ¿no es cierto?, ya poder insertarse dentro de los mismos con toda, ¿no es cierto?, ya una historia en la cual deba participar otras agencias del Estado, y no solamente agencias del Estado, sino también ya otras instituciones que podrían colaborar en esta medida. Y bueno, la vieja aspiración del Ministerio Público, la necesidad ya de discutir a fondo ya los mecanismos que condicionan el inicio de las investigaciones. Pero hemos visto cómo ya en la ciudadanía ha existido y existe una percepción ya de una tremenda desigualdad en el tratamiento de ciertas personas en lo que dice relación con la denuncia en materia de ciertos tipos de delitos. Estoy pensando en los delitos de carácter tributario, también estoy pensando ya en materia de colusión, que hasta el día de hoy, desde la dictación, ¿no es cierto?, de la norma que crea el delito de colusión, no ha llegado ninguna denuncia al Ministerio Público. Señor presidente, en términos generales, esas son las opiniones ya que le merece al Ministerio Público este proyecto de ley que valoramos en los términos que he planteado. Ahora, en temas más técnicos, estamos disponibles para
poder seguir concurriendo a la comisión o entregar mayores antecedentes a través de nuestros expertos, don Mauricio Fernández, don Andrés Salazar, que, no sé, señor presidente, si quisieran agregar, si usted lo estimara del caso, pues bien, están a disposición de la comisión. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal nacional. Don Mauricio, ¿quiere complementar algo al respecto? No, muy brevemente, efectivamente hay plena disposición, como lo señalaba el fiscal nacional, de parte de la unidad de delitos económicos de colaborar en la discusión, en particular en lo que requiera la comisión, porque nos parece muy relevante que por primera vez se pone en agenda específicamente en relación a delincuencia económica, porque en relación a agenda de corrupción pública, sí es cierto, ha habido una agenda legislativa, pero en materia de delincuencia económica y delincuencia cuello blanco y en el abordaje que es necesario, como lo señala el proyecto, no solo en lo sustantivo, que hay penas más bajas que los delitos en contra de la propiedad, de esa propiedad y no de esta propiedad, pero también en materias procesales penales, porque es fundamental que las investigaciones sean más eficientes. Y si me lo permite, quería leer 3 líneas, ya que está invocado en el proyecto de ley, está citado el autor, el que le da el título de delito de cuello blanco, que es Edwin Sutherland. Con la autorización del señor presidente, quisiera leer 3 líneas. Casi al final del libro, él señala que los legisladores han creído que estas violaciones cesarían cuando llamasen la atención de estas personas respetables, ya que estas personas no responden al criminal tipo y no deben ser tratadas como delincuentes. La experiencia ha demostrado que esta confianza en los hombres de negocios no estaba justificada en tanto que clase, ya que los delincuentes de cuello blanco muestran una tasa mucho más alta de reincidencia que otros delincuentes. Eso. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio. Señor subsecretario de Justicia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quisiera destacar la presentación del proyecto por compartir una preocupación que, además con la intervención del Ministerio Público, ha quedado de manifiesto sobre la necesidad precisamente en nuestro país de avanzar en una agenda legislativa de manera amplia y con una mirada integral en lo que tiene que ver con la formulación de modificaciones a lo que es nuestro actual derecho penal económico. Y esto además teniendo a la vista también modificaciones desde el punto de vista administrativo. Acá, cuando hablamos en general de el sistema de prevención y de reacción de delitos denominados de cuello y corbata, obviamente no basta solamente hacer la mirada al derecho penal económico, sino que forma parte de un sistema integrado efectivamente de prevenciones y reacciones dentro de lo que es el aparato estatal con órganos administrativos. Pero comparto plenamente lo que ha señalado el Ministerio Público sobre, si bien han habido modificaciones bastante importantes que fueron fruto de trabajo también y bastante dedicación de esta propia comisión, como por ejemplo en la modificación en el año 2018 a lo que tiene que ver con la corrupción, no solamente pública, dado que incluso se introdujeron delitos relacionados con la corrupción privada y que fue un avance bastante importante. Desde luego, obviamente, hay desafíos actuales en nuestro país que tienen que ver con abordar este tipo de ámbito. Y hay bastante evidencia sobre esto. El propio proyecto, presidente, da cuenta de algunos datos precisamente del propio Ministerio Público respecto de bajas tasas de condena, y parte de ello precisamente puede deberse a la baja penalidad dentro de lo que es el sistema actual en el Código Penal, que termina finalmente con otro tipo de salidas alternativas, más otros temas que tienen que ver precisamente con temas vinculados a la denuncia y temas vinculados con las técnicas especiales de investigación. Ahora, esta misma preocupación que se traduce en la presentación de ese proyecto, también creo que es importante tener a la vista 2 otras instancias que van a ser necesario ver en su conjunto precisamente cómo abordar esta materia. Por un lado, presidente, actualmente la Cámara de Diputados está conociendo en un boletín también reciente
el boletín 13-205-07, un proyecto de ley que se denomina proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa penas aplicables a todos ellos. Este es un proyecto, como señalo, que recientemente está conociendo dicha comisión de Constitución en la Cámara, y básicamente tiene 4 ejes. Adecúa el sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica, básicamente tomando en consideración lo que ha sido experiencia respecto a otros delitos, establece marcos rígidos dentro de nuestro sistema. Sabido es también por esta propia comisión el problema que tenemos y el déficit de nuestro sistema penal, de que más allá de las penas nominales que se imponen, y precisamente por eso el proyecto tiende a aumentar las penas, los marcos de cómo se determinan hoy día la pena permiten que se impongan penas muchas veces por debajo del mínimo. Por lo tanto, las penas nominales en nuestro país son bastante lejanas de las penas concretas que se imponen. También se aborda ahí una reforma general a consecuencias pecuniarias e inhabilitaciones, que también en algo aborda este proyecto y que destacamos. Me voy a referir a ello. Modifica también en parte lo que es el régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas y adecúa diversos delitos, teniendo como base el trabajo que se hizo en el anteproyecto del Código Penal en el año 2018, en la comisión que fue encargada por el propio Ministerio de Justicia. Por lo tanto, es un proyecto que en algunos puntos se intercala con en otros lo complementa, y por lo tanto es importante tenerlo a la vista. Sin embargo, aquí también me interesa destacar, presidente, que el gobierno ha anunciado hace un tiempo atrás la presentación también de una agenda denominada antiabusos, que es la que hemos estado trabajando y que va a ser presentada dentro de esta quincena de marzo. Que también refleja esta preocupación compartida, dado el diagnóstico, como acabo de señalar al inicio de esta presentación, de hacerse cargo de este tema. Esta es una agenda que hemos venido trabajando muy fuertemente, particularmente 3 ministerios: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que sin perjuicio no poder dar detalles obviamente respecto al contenido, espera que sea anunciado por el presidente en los próximos días, aborda principalmente materias vinculadas a los sistemas de redacción desde el punto de vista administrativo, y acá también por eso es importante tener a la vista lo que tiene que ser las actuaciones y competencias de instituciones como la Fiscalía Nacional Económica, como la Comisión para el Mercado Financiero. Efectivamente también se hace cargo no solamente el mercado financiero, que de buena manera aquí es abordado en el proyecto, sino que también, y tal como señala el propio Ministerio Público, el mercado de seguros, donde también hay situaciones abusivas y básicamente se requiere potenciar la posición de los usuarios de este sistema, y también incluso con algunas modificaciones al Código de Comercio. ¿Por qué menciono todo esto? Porque efectivamente yo creo que es una oportunidad a través de estas 3 grandes instancias de poder unificarlos y consolidar con una mirada integral justamente este tipo de modificaciones que se requieren al sistema. Insisto, modificaciones al mercado financiero, modificaciones al mercado de seguro, modificaciones también de competencias de organismos administrativos, por suerte en la parte sustantiva lo que tiene que ver con la modificación de las penas en lo que es el derecho penal económico, más de buena manera, como se señala acá, modificaciones en lo que tiene que ver con las técnicas especiales de investigación. Y por cierto, también me voy a referir brevemente a algo que aborda este proyecto, que es modificación en el Código Procesal, tratándose de procesos y particularmente juicios bastante complejos. Ahora bien, sin perjuicio de ese análisis general, que creo que es importante tener a la vista lo que van a hacer estas 3 instancias, el proyecto que ahora comentamos, lo que está estudiando la Comisión de Constitución de la Cámara y la presentación en los próximos días de esta agenda antiabusos. Solamente, presidente, permito hacer breves comentarios en general respecto al proyecto, porque obviamente estamos en una primera instancia, a la luz de ver después en detalle la discusión particular cada una de las modificaciones. Desde luego, parece bastante relevante y conveniente
destacar lo que realiza el proyecto, y que también lo menciona el Ministerio Público, de incluir una nueva pena privativa de derechos, que viene también a ser una corrección de una omisión que quizás quedó en su minuto cuando se trabajó en conjunto lo que fue la modificación al Código Penal en materia de corrupción, dado que se incluyeron delitos vinculados a corrupción privada, donde se incorpora como una nueva pena especial en el Código Penal esta inhabilitación especial para desempeñarse en cargos de alta dirección en sociedades que son o bien fiscalizadas por alguna superintendencia o bien fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí hay un déficit que el proyecto de buena manera incorpora esta pena en la escala general de penas, más allá que está incluida en distintos tipos penales. Por lo tanto, eso nos parece bastante relevante de destacar. Hay a propósito de este proyecto en que se establecen aumentos de pena, yo creo oportunidades para ver de qué manera está establecido el sistema de pena. Particularmente acá me refiero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ley del mercado de valores, un delito que está vinculado a lo que es la emisión de valores por emisores que se encuentran en estado de insolvencia. Quienes son directores administradores y saben obviamente este estado de insolvencia, incurren en unos delitos si emiten valores conociendo este estado. Y ahí se propone un aumento de pena, pero quizás bajo una estructura que mantiene la forma como está remitido hoy a un artículo del Código Penal, que es el delito de estafa, y que quizás sería conveniente revisar como una penalidad autónoma. ¿Por qué menciono esto? Porque este artículo, estoy hablando particularmente del artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, sanciona con las penas que están establecidas en el artículo 467, que es el delito de estafa. Sin embargo, el delito de estafa en el Código Penal tiene distintos tramos de pena dependiendo del monto del perjuicio. Por lo tanto, está estructurado bajo una conducta cuya penalidad depende efectivamente del perjuicio causado. Aquí, en cambio, en el delito que se regula en la Ley de Mercado de Valores, es un delito de mera actividad, es el hecho de emitir valores conociendo el estado de insolvencia. Por lo tanto, quizás sería conveniente revisar con una penalidad autónoma y no hacerla depender del valor de la emisión. Incluso puede ser ventajoso el día de mañana quien compre esos valores pese a haberse emitido en estado de insolvencia. Por lo tanto, yo creo que puede haber una corrección. Y por cierto, yo creo que merece una mayor revisión en la parte final, la modificación al decreto de libre competencia, que es parte también obviamente de lo que se incorpora en la agenda antiabusos que acabo de mencionar, lo que tiene que ver con la eliminación de la exención de la multa. Y es un tema obviamente que acá es importante convocar a profesores, a la Fiscalía Nacional Económica, si es una buena medida o no. Claramente acá siempre está en tensión el hecho de generar incentivos para conocer obviamente de estos hechos, que normalmente son muy difícil conocimiento por parte de terceros que no participan de estos carteles, versus las posibilidades de pena obviamente que están destinados al hecho que una vez que se compruebe la participación. Yo creo que es un tema que merece la pena revisar con cuidado si efectivamente puede ser una buena medida eliminar la exención para quien primero se delate respecto de un mercado de colusión. Ahora, fuera de estos comentarios sobre la parte más bien sustantiva referida al ámbito de pena, yo creo que efectivamente acá hay una oportunidad para ver lo que tiene que ver con técnicas especiales de investigación y que el proyecto recoge. Hacemos también, obviamente, la necesidad de revisar estas técnicas especiales, como bien señalaba el Ministerio Público, referido a las historias ficticias, principalmente para este tipo de delitos, que es un ámbito nuevo, que efectivamente se requieren estas técnicas especiales, y que por lo tanto creemos que es bastante conveniente poder analizar el complemento para que estas técnicas efectivamente sean eficaces a la hora de investigar estos delitos. Y finalmente, el proyecto de buena manera introduce una modificación al Código Procesal Penal respecto a un tema muy puntual que es, tratándose de juicios complejos, aumenta el plazo para interponer el recurso de nulidad. Estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero yo creo que podría incluso abordarse de una manera incluso más integral. Esa modificación en particular lo hace respecto de cualquier delito. Y yo creo, y en esto el Ministerio Público estoy seguro que comparte la opinión, porque lo ha sufrido, el Código Procesal Penal requiere un ajuste respecto de juicios complejos. O sea, no tiene normas especiales, y tal como acaba de señalar el propio Fiscal Nacional, son juicios que han durado años,
y que carece de una serie de normas que debiesen ajustarse. Tengo dudas si eso se puede compartir o no respecto a la idea matriz del proyecto, pero estamos seguros, y nosotros también lo hemos estudiado internamente en el Ministerio, un conjunto de normas que requerirían ajuste en el Código Procesal Penal, no demasiado complejas, pero con normas especiales para juicios complejos, no solamente a propósito de la interposición que recoge el proyecto. En suma, presidente, bueno, compartimos en general, por supuesto, las ideas del proyecto. Insisto que sobre todo en la parte sustantiva, que es la primera parte del proyecto, hay dos instancias más que es bueno verlo en su conjunto, pero efectivamente para abordar una modificación y actualización integral al sistema. Y claramente compartimos la necesidad de introducir técnicas especiales de investigación y, tal como señala al final, revisar lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal para investigaciones y juicios complejos, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Señores senadores, se ofrece la palabra. Senador de Urresti. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestros invitados y yendo, digamos, al grano en algunos planteamientos. Me llama la atención que en la exposición del Ministerio Público no hay ninguna autocrítica. No hay ninguna autocrítica a investigaciones en las cuales yo creo que más allá de deficiencias en las normas o habilidad de la defensa, o como muy bien dice el fiscal nacional, esta situación de que 4 ministros de 6 terminan fallando una situación y el resultado es distinto. No veo una autocrítica en la función. Nosotros vimos el año pasado y también con coletazo en estos últimos días una situación bastante, para decirlo en chileno, digamos, impresentable en una región entera, con una fiscalía regional en que incluso a los fiscales se les encontraban pruebas en el domicilio particular. Entonces, yo echaría de menos un poquito de autocrítica de cómo funciona el Ministerio Público. ¿Estaremos con los instrumentos que hay? ¿Estamos enfocando bien las investigaciones? ¿Estamos siendo rigurosos en eso? ¿Hay una guerrilla interna o hay efectivamente foco en investigación? Yo me gustaría escuchar un poco de eso porque, presidente, por su intermedio, al fiscal nacional, nosotros aprobamos hace un tiempo la unidad de análisis criminal. Yo no sé cómo están funcionando esas unidades. Nosotros precisamente buscábamos que hubieran focos investigativos. Yo no sé si eso funciona. Entonces sería, bueno, banco unificado de datos. ¿Está funcionando el banco unificado de datos o no? Y en cada fiscalía se establecieron estas unidades de análisis criminal, de poder ver en foco, porque teníamos la situación paradojal que un delito que estaba en la calle, la vereda del frente, se había cometido en la vereda, no dialogaba con la fiscalía acá porque era el otro fiscal. ¿Cómo está llevándose adelante eso? Algo que permítame, presidente, por su intermedio, insistir y reiterar, aprovechando que están acá las máximas autoridades de la fiscalía, las escuchas telefónicas. Un escándalo. El descontrol de las escuchas telefónicas, estamos hablando acá de técnicas especiales de investigación, tenemos el descontrol absoluto, todavía yo espero los informes respectivos de saber a quién se le escucha en este país. ¿Cuántas y en manos de quién están las escuchas telefónicas absolutamente sin control que hemos detectado en distintas causas? Eso es un tema pendiente que no lo hemos abordado. Yo espero presidir esta comisión en un par de semanas más y nos abocaremos con profusión a ese tema, de entender qué diablo pasa. Entonces, cuando a mí me dicen nuevas técnicas de investigación, técnicas especiales de investigación, y yo digo, ¿y con las que tenemos? Entonces, me gustaría, por su intermedio, escuchar qué pasa con las escuchas telefónicas. ¿Dónde están? ¿A quiénes se les ha informado? Y no conozco a nadie que se les ha informado que fue escuchado y que ha sido destruida su información porque es una información irrelevante. Entonces, yo lo que buscaría, estamos en la etapa general de la discusión, un poquito más de contexto, más allá de la discusión. El Ministerio Público, lo concreto, autocrítica. En Cascadas no conozco en detalle el tema, no me encuentro autorizado para plantearlo en los detalles procesales en la última situación, pero no habrá algunas situaciones de autocrítica. Lo de Rancagua me parece una situación, o sea, yo no sé qué otras causas se llevarán ahí, pero si había ese nivel de guerrilla interna dentro de los propios fiscales,
dificulto cuál es el éxito de investigación de eso. ¿Cómo lo evalúa la Fiscalía eso? ¿Cómo evalúa la Fiscalía eso? ¿Ocurre en otras regiones? Tercero, aquí se habla de que nosotros tenemos o que el Ministerio Público ha estado en coordinación con otras agencias que están trabajando. Me gustaría, si el Ministerio Público, en lo que corresponde y que no es parte de la investigación o que se pueda develar, fraude a Carabineros. El fraude más grande en la historia de la administración pública es detectado por un cajero en un sucursal en Punta Arenas. O sea, el resto no funcionó nada. 28.000 millones. Contratos paralelos de ficticios de funcionarios de Carabineros. Nadie se enteró. O sea, es prácticamente un cajero en Punta Arenas que encuentra que es raro que a un oficial o a un suboficial le depositan como 300 millones de pesos en su cuenta. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Hay interacción efectivamente con las distintas unidades de la policía, de Carabineros en esta materia. Entonces, yo lo que le pediría que en esta pregunta al Ministerio Público, ¿dónde está la autocrítica o si hay alguna autocrítica? A lo mejor no hay ninguna. Con las técnicas de investigación, con la forma de abordar este tipo de delitos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las penas y poder reestructurar un poco lo que decía el subsecretario, o sé que está el ministro subrogante, la estructura. Yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero yo creo que si nosotros no mejoramos técnicas investigativas, vamos a tener mayores penas, pero no vamos a tener más condenas. Y yo creo que ahí hay un déficit, y por eso me gustaría sincerar, ya que estamos en la etapa general y estamos con las máximas autoridades del Ministerio Público, es sincerar eso. Lo de la región de O'Higgins, ¿es extrapolable a otras regiones? Ese nivel de descontrol, que existan pruebas, cadena de custodia, pruebas de investigación en la casa de un fiscal, ¿eso es excepcional o existe más? Escuchas telefónicas. ¿Qué ocurre con las escuchas telefónicas, efectivamente, fiscal? Y por último, en cuanto a las normas para juicios complejos, me parece tremendamente relevante, y yo creo que ahí hay un tratamiento, y con esto voy terminando, presidente, que creo que también está en el centro de la discusión del Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público tiene una tremenda batería de causas para investigar, y hay mucho frenesí de lo que genera más prensa muchas veces, ¿no? Uno ve que hay harto litigio comunicacional, pero poco litigio, digamos, de generación de pruebas, de verificación de antecedentes. ¿Cómo están las policías también en esto? ¿Cómo están los órganos auxiliares? No les voy a contar el caso puntual de haber sido asaltado con pistola y todo en la calle, en un robo con intimidación, y nunca haber sido llamado al Ministerio Público. Caso personal, hace 1 año y medio. Nunca. Si eso ocurre con un ciudadano, ¿qué ocurre en el resto? ¿Qué ocurre con el archivo, ese archivo un poquito rápido? Entonces, yo ahí es donde quiero centrar un poquito la discusión, cuál es el estado del arte. Y sería bueno, y esto es la pregunta al ministro subrogante, en lo de las normas especiales del Código Procesal Penal para juicios complejos. Creo que es tremendamente importante. Uno debiera distinguir, al menos yo lo observo así, que hay el mismo tratamiento para los juicios complejos a el robo el hurto, el mechero, y no hay no veo en el Ministerio Público, puedo estar equivocado en mi apreciación, uno a veces es subjetivo porque lo ve personalmente, pero si a uno tiene un robo con intimidación en la calle de Santiago, nunca lo llaman a declarar, nunca ha llegado un archivo o alguna situación, uno se sorprende qué pasará con el resto de la sociedad, y es lo que muchas veces la ciudadanía dice, ¿sabe qué? Me robaron, me echaron a robar, me asaltaron, y nunca apareció el Ministerio Público. En el caso puntual lo puedo decir. Nunca. Apareció en la noche un fiscal que nunca más lo vi. Nunca más declaré en ninguna parte, nunca más me llamó alguien. No, una vez me llamó una psicóloga para ver cómo me sentía. Como a los 2 meses. No, como al mes. Una psicóloga. Eso. Y el ministro subrogante, que en los juicios complejos, ¿cómo qué técnica o qué se propone? ¿Establecer una norma especial? ¿Reforzar con algunas autoridades, con algunos procedimientos
particulares, plazos más extendidos, un poquito poder extendernos en eso porque me parece tremendamente interesante. Muy bien, Eso, muchas gracias, senador Durresti. ¿Senadores? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Quiere responder, señor fiscal nacional? Bueno, en primer lugar, señor presidente, nunca hemos temido nosotros la autocrítica. Al contrario, creo que somos, o tratamos de ser una institución que permanentemente está revisando sus procedimientos y viendo dónde están las dificultades. Lo que sí no puedo sino representar que cuando uno le invita a una comisión, ¿no es cierto?, a hablar de un proyecto de ley, ya se plantee, ¿no es cierto?, ya la necesidad de una autocrítica sin haber anunciado eso, ya y siendo ustedes dueños de casa, no me parece ya una actitud realmente que diga relación con el buen trato entre las instituciones. Ya debió, si se me invitó a hacer una autocrítica aquí al Ministerio Público, debe haberse anunciado, ¿no es cierto?, pues bien, que a eso venía, y no tengo ningún problema en hacerla, ya, y ningún problema en hacerme cargo. Lo que sí me preocupa es que a raíz del pronunciamiento que tenemos respecto a un proyecto de ley, ya se aprovecha la oportunidad para volver sobre críticas que históricamente se han hecho, respecto a las cuales no tengo ningún problema en hacerme cargo. Pero sí no puedo dejar de representar, digamos, que siendo dueño de casa, al menos, debería uno tener la prevención ya de que va a ser objeto de una no sé, de una no sé, crítica o emplazamiento como este. ¿Ya? Pero voy a hacerme cargo de lo mismo. Lo que hice razón con la guerrilla interna. No hay ninguna guerrilla interna dentro del Ministerio Público, ya por su intermedio, ya, señor presidente. Aquí simplemente, como en todas las instituciones, han habido problemas particulares, como existen en todas las instituciones de Estado, a las cuales tampoco está ajena el Congreso Nacional, que está radicado simplemente en la región de O'Higgins y que se está llevando ya y manejando a través de los marcos que corresponde, es decir, investigaciones administrativas cuando corresponde, investigaciones penales cuando corresponda, ya respecto de situaciones que se han producido y son una excepción dentro de ya la convivencia del Ministerio Público. Y en lo que es relación con ya la situación de la acción intentada por este fiscal nacional ya para remover al fiscal de O'Higgins, pues bien, simplemente ejercí yo una facultad que la ley me entrega y pues bien la Corte Suprema, que es la que establece los estándares, ¿no es cierto?, que debe cumplir el Ministerio Público, estimó, digamos, que no se daba el estándar suficiente para establecer la remoción de aquel fiscal y no hay ningún conflicto mayor que aquel, que simplemente ejercer ya una facultad legal. Ahora, respecto a las unidades de análisis criminal que le interesan al señor senador, por su intermedio, señor presidente, estas han sido evaluadas, ya como él sabe o debe saberlo, ya porque la propia ley así lo indica, ya deben ser evaluadas por ente externo. Ya hay una evaluación hecha por un ente externo ya que pueda hacer llegar a la comisión. Ya, y que probablemente si el señor senador, por su intermedio, señor presidente, me lo hubiera solicitado con anterior, se lo habría hecho llegar o lo habría traído el día de hoy, donde se hace ya por una empresa externa, autónoma al Ministerio Público, ya toda una evaluación respecto de el funcionamiento de la unidad de análisis criminal. Respecto del BUT, también, probablemente, señor presidente, el senador ya sabrá que el Ministerio Público será a cargo del BUT a partir del mes de septiembre. Si ha visto el reglamento, ¿no es cierto?, que rige ya ese instrumento, ya pues bien, el Ministerio Público será a cargo ya en septiembre de su operación y estamos trabajando junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito para transferir, digamos, esa base de datos y tratar de perfeccionarla de modo tal, digamos, de que pueda tener la mayor cantidad de información para que todos los ya quienes tengan la posibilidad de tener acceso, digamos, a esa base de datos, ya tengan ya el acceso más fluido y más completo ya en lo que dice relación con la información contenida en el mismo. En cuanto a las escuchas telefónicas, ya hemos conversado ya y en esta misma comisión le hemos dado respuesta varias veces, ¿no es cierto?, ya al señor senador y también le hemos respondido por oficio ya las inquietudes que ha planteado. Ahora, lamento que no tenga mayor conocimiento del caso Cascada, que creo que ha sido el caso más importante de infracción, ¿no es cierto?, al mercado de valores ya que ha ocurrido en los últimos años en este país.
yo habría esperado, ¿no es cierto?, ya que un senador de la República tuviera un conocimiento, ya particularmente cuando está interesado en este tipo de temas de persecución ya penal en materia de delito de cuello blanco, ¿no es cierto?, ya hubiera tenido una información un poco mayor. Ya, en lo que es relación con Carabineros, el fraude de Carabineros, hemos actuado perfectamente ya en conjunto con la Contraloría General de la República y también con la Unidad de Análisis Financiero. Y no es que un casquero se haya dado cuenta que ha funcionado el sistema. El sistema funcionó, ¿no es cierto?, que efectivamente hubo una operación extraña que se detectó en Punta Arenas, y por un cajero en Punta Arenas que es un funcionario bancario, y así se detecta, ¿no es cierto?, y así todos los días nos están llegando ya información respecto de la Unidad de Análisis Financiero. En consecuencia, lo que da cuenta el fraude de Carabineros es que el sistema logró funcionar adecuadamente en la interrelación entre las instituciones, porque ese informe de la UAF, pues bien, llegó al Ministerio Público, de ahí nació la investigación que estamos ya hoy día, ¿no es cierto?, ya llevando a juicio con una cantidad de imputados importante, con otros tantos condenados, en una de las mayores investigaciones ya que ha existido en este país. Ahora, aquello que el Ministerio Público se preocupa solo de aquellos litigios que tienen ya algún componente comunicacional. Pareciera que, claro, ya si uno solo lee los diarios y cree que lo que pasa en los diarios es lo único que pasa dentro del Ministerio Público, sin duda puede tener la visión que tiene, ¿no es cierto?, honorable senador, pero la verdad es que tenemos una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de investigaciones ya que no tienen ningún efecto comunicacional y que se llevan adelante ya, con la mayor reserva, sin perjuicio de que en algunos casos efectivamente tienen ya mucho interés de la prensa y que efectivamente aparecen ya citados permanentemente en los medios de comunicación. Hoy por hoy ya hemos visto cada vez menos ya, fiscales que estén haciendo o apareciendo indebidamente, ¿no es cierto?, ya en los medios de comunicación, sino solo lo que estamos haciendo dando cuenta ya, de aquellas audiencias que son de carácter público, que la comunidad tiene derecho a ser informada de lo que en ella ocurre. Lo mismo pasa con los juicios orales, que son los que han tenido mayor difusión en el último tiempo y probablemente lo sigan teniendo, puesto que ya la próxima semana, o el día jueves, parte del caso de Catrillanca, la próxima semana parte del caso de SQM, seguimos ya en el caso ya de Corpesca, donde tendremos prontamente una sentencia. En consecuencia, el señor senador seguirá viendo al Ministerio Público o menciona al Ministerio Público en los medios de comunicación, no por un afán del Ministerio Público de aparecer en ellos, sino que simplemente por la importancia de las investigaciones que está llevando adelante y que a la comunidad sí importan. Ahora, lamento, digamos, ¿no es cierto?, y desconozco el caso particular del delito que fue objeto del señor senador y buscaré información y veré por qué razón el sistema no funcionó como debió haber funcionado, por lo menos como debió haber reaccionado respecto a una víctima como el señor senador, que mereció haber tenido la oportunidad de haber prestado declaración, haber sido escuchado, y parece ya que efectivamente la unidad de víctimas solo se preocupó ya de su tranquilidad personal ya, y no de la investigación penal, donde probablemente no haya existido mucha información ya para seguir adelante la investigación. Ya ha tenido que tomar la opción entre, digamos, destinar recursos a aquellas investigaciones que son viables y aquellas que no son viables. No sé si el caso, ¿no es cierto?, ya del señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor fiscal nacional. Bien, bueno, este proyecto, como digo, avanza, como hemos dicho, avanza en materia de delitos económicos. Tenemos dos alternativas. La primera de ellas es motivar su aprobación en general para que la sala lo apruebe en general y podamos volver a discutirlo en particular acá ya con las modificaciones, los agregados que se ha planteado, por ejemplo, incorporar el tema de seguro, la historia ficticia. El senador Turresti adelantaba también otras modificaciones, el caso complejo, lo planteaba también el subsecretario, o sea, el ministro subrogante, perdón, y seguramente van a nacer muchas más, digamos, a partir del plazo de indicaciones. Si les parece a la comisión, podríamos eventualmente aprobarlo en general, la idea de legislar, para después empezar ya dar un plazo de indicaciones y empezar a discutir en casos particulares, si les parece. ¿Estaría de acuerdo la comisión? ¿Sí? Sí, claro. Sí, estamos de acuerdo, pero a mí no me queda claro de la exposición que aquí he escuchado el tema que se refiere a la ley de mercado de valores y la utilización de agentes encubiertos respecto de eso.
no sentí que alguien se refiriera a ese punto, porque entiendo que el proyecto se refiere mayoritariamente a aumentar las penas, digamos, en distintas leyes, entre ellas el Código Penal, pero introduce técnicas especiales de investigación, agregando también la ley sobre sociedades anónimas y el mercado de valores. Entonces no me quedó claro de la exposición del señor fiscal y del señor ministro subrogante, digamos, un aspecto relacionado con ese punto, de qué manera, porque a mi juicio el tema que hemos tenido en Chile y en otras partes del mundo respecto de los valores es respecto de la utilización fundamentalmente por los agentes económicos de todo el proceso de securitización que existe, digamos, con los distintos instrumentos financieros para allegar al mercado derivados, opciones y otras cosas presentes y futuras, que ha significado, digamos, bueno, la gran crisis que tuvimos el año 2008, en definitiva, con la crisis subprime que tuvimos en Estados Unidos. Entonces, esa parte a mí no me queda clara, digamos, de qué manera opera, digamos, los agentes encubiertos en una cuestión que escapa netamente a lo penal y más bien dice relación con una, digamos, adecuada regulación de la forma como la economía chilena va a establecer derivados futuros y procesos de securitización. Esa es la duda que tengo, presidente. Muy bien, antes de la palabra, solo para tratar de aclarar, el proyecto no se hace cargo de lo que el Ministerio Público ha planteado acá como la historia ficticia. Lo que se plantea más bien desde el Ministerio Público, no en el proyecto de ley, es que no solo el funcionario policial que realiza esta acción esté exento de responsabilidad por los hechos que comete con una identidad distinta, sino que se le puede armar una historia para que, por ejemplo, pueda operar como, no sé si corredor de bolsa porque son muy pocos, pero con alguna fórmula, digamos, que pueda operar en el mercado para que parezca un actor del mercado con cierta trayectoria. Eso es lo que está planteando el Ministerio Público. Eso no lo contempla el proyecto de ley, pero sí, evidentemente, lo está planteando el Ministerio Público como una forma de perfeccionar. Todas estas materias que yo creo van a ser objeto de debate, o debieran ser objeto de incorporación de indicaciones, para efectos de ir viendo, digamos, cuáles de aquellas la comisión, luego de escuchar profesores, profesoras, digamos, expertos en delitos económicos, nos van orientando y vamos viendo si queremos avanzar con eso o no. Eso, ¿alguna precisión respecto al planteado por el senador Buenchumilla? Señor presidente, tal vez Andrés Salazar, que ha hecho la investigación y el estudio, don Andrés. Jorge. Por su intermedio, señor presidente, sí, quisiera ayudar a contestar las preguntas formuladas por el senador. Efectivamente, claro, los instrumentos derivados son los que trajeron más problemas después de la crisis subprime y efectivamente la securitización de instrumentos basados en hipotecas, por ejemplo, fueron los que nos llevó a ese colapso. Y claro, pero ¿en qué materias uno podría decir dónde las herramientas en general investigativas más intrusivas podrían ser de valor para la investigación de delitos en el mercado de valores? El uso de información privilegiada, por ejemplo. A veces nos falta información respecto de las personas, cómo se concertaron, cómo se traspasó la información de un insider que está al interior de la empresa a una persona que es diferente, que ejecuta las transacciones en el mercado de valores. También complementando lo que, y agradeciendo al senador Arboe, porque en ese sentido iba la intervención del fiscal nacional, por ejemplo, en el mismo mercado de derivados, mercados over the counter, que no son mercados bursátiles, donde participan agentes de valores como intermediarios de transacciones, sería muy útil entonces dotar a esos intermediarios de valores de una historia que los haga creíbles frente a los posibles autores de delitos de manipulación, por ejemplo, en el mercado bursátil, precisamente en el contexto de derivados. Y donde podría ser muy importante estas técnicas, hablando también de este matrimonio, por así decirlo, que tenemos con las agencias administrativas que también intervienen en la investigación de estos delitos, es, por ejemplo, en los delitos de corrupción o de corrupción entre particulares,
donde hay distintos agentes de la empresa que nos pueden aportar información. No solamente los gerentes que están coludidos, sino quizás funcionarios que están en mandos intermedios de la empresa, que a través de ellos se ejecutan las decisiones de los gerentes que están coludidos, o de aquellos que, por ejemplo, se han coludido con el oferente principal para boicotear una licitación privada. Y yo creo que esas son áreas donde nos podría beneficiar la herramienta. Muy bien. Señor Ministro Surgante. Gracias, presidente. Solo complementando, a propósito de la consulta del senador Buenchumí, yo creo que es un punto que hay que tener presente también a la hora de abordar modificaciones de este tipo, es que por un lado están técnicas especiales de investigación desde el Ministerio Público, pero muchas veces las primeras noticias son parte del conocimiento de agentes reguladores o organismos fiscalizadores. Por eso mencionaba yo al inicio que para abordar este tema no solamente es importante ver la parte penal, sino que también la parte administrativa y competencias de la Fiscalía Nacional Económica e incluso mecanismos de denuncia. Hay varias normas internacionales que obligan a Chile obviamente a modificar los sistemas de denuncia, que es algo que pretendemos abordar en la agenda a presentar los próximos días. Y solo, presidente, por su intermedio, para terminar con la duda que había manifestado el senador Durresti sobre juicios complejos, muy breve, ¿qué otras normas pueden estudiarse a propósito de la ya propuesta de aumento de plazo para interponer recurso de nulidad? Juicios de larga duración, normas especiales sobre suplencia respecto a todos los intervinientes, los propios jueces, o sea, puede haber juicios de 2 años, los jueces no pueden salir de vacaciones, por ejemplo, cosas de ese tipo que, claro, no estuvieron pensados en su inicio en el Código Procesal Penal, normas de citación a testigos. Es absurdo en un juicio que va a durar más de 1 año, que estén en el primer día del juicio todos los testigos y todos los peritos, que pueden ser más de 200, 300 personas. Incluso normas de adelantamiento en la etapa de preparación de juicio oral, de cómo hacer esa audiencia de manera más eficiente y diligente, que no pueda tomar meses, incluso una audiencia de preparación. Y otro caso también finalmente que hemos estudiado, bueno, ¿qué pasa si se realiza un juicio de larga duración y finalmente es anulado? Hay que volver a repetir todo el juicio de nuevo. Es posible buscar algunas normas que se den o se reestudien convenciones probatorias respecto a la materia, en fin, porque si no podemos estar en procesos de 4, 5, 6 años que van justamente en perjuicio de lo que fue buscado por la reforma y que en general de buena manera lo ha cumplido, que es acelerar los procesos judiciales. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos entonces, ministro. Bien, a ver, evidentemente para un análisis de este proyecto deberíamos convocar las próximas sesiones. El nuevo presidente tendrá que tomar la decisión, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Fiscalía Nacional Económica, a la Comisión de Mercado Financiero y obviamente profesores o profesoras expertos en estas materias que nos vayan ilustrando para no cometer ningún tipo de errores. Eso lo verá el señor futuro presidente. Bien, si les parece, entonces votaríamos en general el proyecto. Muy bien. Señor presidente, somete a votación en general este proyecto de ley. Senador señor Pérez Varela. Senador señor Durresti. Voy a argumentar mi voto. Presidente, me quiero hacer cargo de alguna de las opiniones que ha señalado, creo equivocadamente, el fiscal nacional. Cuando uno invita a esta comisión, así como él me hace la referencia de no tener conocimiento de una causa que usted iba a referirse, yo creo que también las instituciones vienen acá con la autocrítica como un elemento permanente de discusión, porque precisamente cuando uno hace una capacidad de autocrítica o entiende desde dónde partimos, uno puede decir lo que se construye hacia dónde camina. Si nosotros no tenemos claro el actuar, el funcionamiento, la utilización adecuada o no de las herramientas legales que existen y el funcionamiento de quienes están a cargo de ellas, es difícil poder tener una visión conjunta. Yo lamento que el fiscal lo tome de una manera personal. Tengo una buena opinión de su persona por su intermedio. Soy crítico de gestiones y no sé, será que uno milita en otras funciones. Yo creo que cuando uno critica las instituciones y no las personas, no tiene por qué tomarlo personal. Tengo serias observaciones de funcionamiento, de procedimiento, y por eso me gusta esa autocrítica de poder decir que lo que ocurre al contrastarlas uno puede ponerse de acuerdo, puede entender o puede tener la visión particular de quienes son especialistas, quienes están en el frente de esa discusión, como uno también pide eso para su persona. Entonces, nada más alejado de sorprender, pero yo creo que cuando uno viene a una instancia, viene a un distinto elemento. Creo que no es bueno que nadie se sienta sorprendido y por eso
en las próximas citaciones pedir que también el Ministerio Público, yo lo pediría, voy a votar a favor obviamente de esta iniciativa, de poder hacer un análisis de las unidades de análisis criminal, más allá de alguna reunión en la región. Yo no tengo el conocimiento de la información de qué es lo que sucede, qué es lo que ha permitido, qué brechas acortamos. Hay una institución que se llama la institución de conocer la eficacia de la ley, el cumplimiento de la ley. A veces las leyes salen re bonitas, pero el cumplimiento, la eficacia de esas no son. Entonces, este es un instrumento que al menos yo participé, y creo que prácticamente todos los senadores que aquí estábamos, para achicar esa brecha también de una autocrítica de su antecesor, y me gustaría escucharla. No creo que eso moleste o irrite. Yo simplemente lo que pido es capacidad de autocrítica para tener todos los elementos, no solo los estudios académicos o los papers o los doctos que escriben sobre esto, sino el día a día. Entonces, en eso también, presidente, ya que estamos votando, el poder pedirle al Ministerio Público, para las sesiones que seguramente veremos esto, análisis crítico o análisis, digamos, del funcionamiento de las unidades de análisis criminal, el BUT. Nos hemos demorado un poquito, permítame, fiscal, el BUT creo que tiene, ¿cuántos años? 10 años. 12. ¿Ah? 12. Ya camina la criatura, ya puede votar en las próximas elecciones, un poquito, casi. O sea, 12 años en que va a ser responsable penalmente, al menos el BUT, así como vamos. Entonces, la unidad de análisis criminal, el BUT, también poder tener alguna información de la UAF, porque también yo no sé si fue efectivamente la UAF la que alertó el fraude de Carabineros. Si es así, en buena hora, y ojalá que alerte otras situaciones también, y no en Punta Arenas, sino que donde salten. Y eso, y poder ver un tema donde necesitamos más especialización, se necesitan mayores técnicas de investigación, lo que sea. Yo creo que la autocrítica nunca es mala. Voto a favor, señor presidente, y también lo que sería importante, que tal vez, aprovechando que acá está el Ministerio Público y está el gobierno, ¿qué modelo de gestión? Yo siempre trato de, creo que lo hemos visto reciente en algunos temas, ¿a qué modelo queremos parecernos? ¿Cuál es el modelo de referencia? ¿Qué modelo ha funcionado bien para tener, a veces no tener decenas de invitados, decenas de panelistas, decenas de expositores que tienen teoría? ¿Qué se nos puede ayudar? Termino con esto, presidente. Sí, el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia, ¿qué legislación funciona bien en estos aspectos? ¿Es Estados Unidos, es España, es el modelo uruguayo o qué sé yo? Eso, señor presidente, voto a favor. Senador Sargüencho-Milla. Teniendo presente lo que dije respecto del mercado de valores, señor presidente, voto a favor. A favor. Muy bien, aprobado el proyecto en general. Bien, quiero agradecer la presencia tanto del fiscal nacional y su equipo como del señor ministro subrogante. Hay muchas interrogantes, muchas dudas y procesos de análisis que son muy necesarios, que tenemos que hacer en conjunto entre las instituciones. Pero lo más importante acá es entender que cualquier solicitud de información está basada más bien en la buena fe de poder ver cómo podemos ir ayudando a mejorar nuestro funcionamiento, tanto desde el punto de vista legislativo, que recurrentemente estamos sometidos a ese cuestionamiento, como también desde el punto de vista, obviamente, de la persecución penal o de las políticas de gobierno. En consecuencia, espero que tengamos sigamos teniendo la mejor relación que hemos tenido institucionalmente para que podamos sacar adelante este y otros proyectos que están hoy día en carpeta. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.